Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Continuando con el estudio de las potencias humanas, dice la palabra de Dios en el segundo año del rey Nabucodonosor. Este rey tuvo un sueño que le perturbó notablemente y le impidió dormir. Y veamos Daniel capítulo 2 versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. En este sueño Nabucodonosor vio una imagen inmensa y aterradora. Se perturbó tanto que no podía dormir. Las características de esta imagen, empezando por la cabeza, el cuerpo, estaban compuestos por diferentes metales, es decir, partes que iban siendo inferiores y más duros a medida que descendía desde la cabeza, que era de oro, e iba descendiendo e iban siendo inferiores en calidad y más duros. La cabeza era de oro. Representaba a Babilonia, como lo dice Daniel capítulo 2 versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hemos visto en estudios anteriores en que la cabeza de oro era Babilonia, representada por Nabucodonosor. Luego en Revelación, Daniel ve 4 bestias en el capítulo 7, versículo 4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Esta bestia, al igual que la cabeza de oro, es Babilonia. La segunda, semejante a un oso, es Medo-Persia. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 5. Y he aquí, otra segunda bestia semejante a un oso. En la estatua está representada por plata, en su pecho y en sus brazos, siendo el imperio de los medos y los persas, que ya los vimos. El tercero semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Así se representa esta tercera potencia que vamos a ver como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, como ya hemos analizado. La cabeza y el león es Babilonia. El pecho y los brazos y el oso es Medo-Persia. Pero ¿qué es o quién es la tercera potencia? Esta bestia, que es como leopardo, es Grecia. Tanto bíblicamente como históricamente, se reconoce que es Grecia. Dentro de la Biblia, en el orden de la estatua de Nabucodonosor, la tercera bestia representa la tercera potencia, que es Grecia. Históricamente, a través de la historia o historiadores del mundo, se reconoce que la potencia o hegemonía que puso fin al reinado del gobierno de los medos y los persas fue Grecia. Apoyándonos en los textos bíblicos y en los historiadores, porque dice que el vientre y el muslo de bronce en la estatua de Nabucodonosor representa a Grecia. El leopardo de 4 alas y 4 cabezas. Veamos donde Daniel tiene una visión en cuanto a un carnero y un macho cabrío. Y eso está en el capítulo 8, versículo 20. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí hay una sucesión de gobernantes, pero en la visión, el macho cabrío tiene esta característica, siendo el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero, es decir, el que fundó el imperio. En este caso sería Alejandro Magno.
el Grande o Alejandro de Macedonia, así como lo representa la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículo 38. La cabeza de oro es Babilonia, el pecho y los brazos es los medos y los persas, la plata y el bronce, su vientre y sus muslos es Grecia. Está bien clarito hasta ahí. Así estudiaremos la tercera potencia en la estatua de Nabucodonosor y la quinta potencia en el orden bíblico si analizamos desde Egipto. El término griego o los griegos o Grecia vienen de Graikoi, el nombre de una tribu del noreste o noroeste de Grecia, antes de que existiera el imperio como tal, pero cuando ya se instituyó el imperio, tomó el nombre de Grecia. Los italianos aplicaron ese nombre al latín Graeci. Los italianos aplicaron este nombre a los habitantes de Grecia en conjunto, es decir, a todos los habitantes de Grecia, los italianos los llamaron los griegos, como también más luego lo hizo Aristóteles, escriba, historiador, los llamó griegos. En los registros asirios se les llama jonios. Son los mismos griegos. En los relatos persas y egipcios los llaman jonios. Vienen de Javán, del hebreo Yaguán. ¿Qué era Javán o quién era Javán? El antepasado de los griegos. Javán es un hijo de Jafé. Aquí ya conectamos con la Biblia. Javán era nieto de Noé. Los griegos vienen de Javán, un hijo de Jafé, un hijo de Noé. Qué bonito saber esto. Javán es un antepasado jafético de los pueblos primitivos de Grecia, también de un gran número de islas vecinas al territorio griego, así como los habitantes de Chipre, de algunas partes del sur de Italia, de Cilicia y de España. Así que Grecia no solo es parte del continente, sino también lo conforman las islas vecinas, como Chipre de Cilicia y de España. Veamos en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 1. Hablando de la genealogía, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Versículo 2. Los hijos de Jafé, Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tiras. Versículo 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Así vemos el antepasado bíblico de los griegos, el cual es Javán. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 4, volviendo a la genealogía, dice Noé, Sem, Can y Jafé. Y el versículo 5 dice: los hijos de Jafé, Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tiras. Versículo 7. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. Como todas las otras potencias que hemos visto, Grecia también tiene un descendiente de Noé por la línea de Jafé, de un hijo llamado Javán. Hoy se llama Jónico al mar que está al sur de Grecia e Italia, y se llaman jónicas a las islas que se encuentran a lo largo de la costa occidental. Sin embargo, en tiempo atrás el término jónico tuvo una aplicación más amplia y más acorde con el hijo de Jafé. Veamos el libro profético de Isaías capítulo 66 versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, a Fu y Lu, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. En las escrituras griegas cristianas, en el Nuevo Testamento, se le llama a esta tierra de Grecia Eelas, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Como ya dije, es Eelas. Por esta razón, a su gente o sus habitantes se les llamó Helenes,
y se les define como helenos. Según la mitología griega, el nombre de los helenos viene de Helén o Helen, primogénito de Deucalión, dios mitológico, y de Pirra, una diosa superviviente del diluvio universal, y de sus tres hijos, Doro, Juto, Eolo. En la mitología griega se dice, escuche muy bien, en la mitología griega se dice que ocurrió también un diluvio. En este supuesto diluvio no aparecen, preste atención, no aparecen Noé, Sem, Can ni Jafé, sino que en vez de ellos aparece Deucalión, Pirra, Doro, Juto y Eolo. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo el imperio de Grecia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.